C'est bon? D'accord. Très bien. J'accepte. Tu as lancé Et Olivia, tu peux aussi lancer l'enregistrement, étant donné que pour l'instant, ce n'est que Marie qui enregistre. Ça y est, c'est bon. Je vois les deux points rouges qui s'affichent. Et il faudra Et juste... dis-moi, qu'est-ce qu'il fera? Non, il faudra juste que et Olivia et moi, on change la langue quand ça démarre. C'est à vous de voir. D'accord? Hola, Et on a 14 personnes. Buenos días. Bonjour. Salut. Alors, on a 14 participants. Pas complètement prête, évidemment, sinon c'est pas drôle. Tac, ça, c'est ouvert. Et ça, c'est bon. Je peux partager mon écran. Oui, partager mon écran. Parfait. Moi, je suis prête. moi aussi. Ça allez, Alola? C'est bon. On peut commencer? Ouais. Ou on attend 2 minutes pour. Je pense on peut attendre 2 minutes pour ceux qui rentrent un peu plus tard. Juste Oui, je avant pense. de commencer, vous rappelez que vous avez l'interprétation en ligne, une traduction en ligne, et en cliquant sur la petite boule où il y a marqué interprétation, vous pouvez choisir la langue, soit français, soit espagnol. Clicando ahí en el botón de El interpretación podéis elegir la idioma. lengua francés o castellano. Vamos a esperar un par de minutos para que vaya entrando todo el mundo antes de empezar. Ok, je pense que on peut commencer. Creo que Marie, podríamos empezar. Vamos a empezar con las pantallas, con la pantalla. Bon, egunon guztioi, Buenos días, muy buenos días buenos. a todos y a todas. Yo soy Arola Urdangarín, directora de la Euroregión, y bueno, os quería dar la bienvenida a todos y a todas a este webinario de presentación de nuestra convocatoria de proyectos de Ciudadanía Euroregional 2024. Bueno, antes de empezar y de pasar la palabra a Maggie, recordaros que esta es una convocatoria de proyectos anual en la que, bueno, pues es una de las herramientas financieras principales de la Euroregión, a través de la cual financiamos todos los años alrededor de 20 proyectos en las diferentes temáticas que cubren, ya sea la cultura, el plurilingüismo, la juventud, la educación, el deporte o los retos sociales contemporáneos.
Esta convocatoria bueno, está dirigida evidentemente a nuestro primer eje de trabajo, que también lleva el nombre de Ciudadanía Eurorregional y que persigue un poco la premisa de conocernos mejor para cooperar mejor. Creemos que a través de esta convocatoria y la financiación y el acompañamiento a este tipo de proyectos, podemos conseguir esta premisa, ¿no? De encontrarnos, conocernos mejor para poder evolucionar nuestra cooperación, seguir cooperando y llegar a proyectos mucho más estructurantes. Sin más, recordaros que esta convocatoria se abrió el 7 de marzo y estará abierta varias semanas y ahora Maggie y Olivia, bueno, pues pasarán a detallaros un poco más todas las premisas de la convocatoria y sobre todo tendréis tiempo al final de la presentación de preguntar vuestras dudas, cuestiones o cualquier aspecto que tengáis. Recordaros también que este webinario será grabado tanto en francés como en castellano, por lo tanto, si tenéis potenciales socios de proyectos bueno, o cualquier persona a la que queráis trasladarle este webinario, habrá la posibilidad de hacerlo a través de los vídeos que colgaremos en nuestras redes y web pues a lo largo de esta semana, yo creo, o a principios de la que viene. Y nada, sin más, espero que os interese. Veo caras conocidas y caras no conocidas entre los participantes, entonces pues yo creo que puede estar muy interesante esta presentación. Así que sin más, Maggie, yo te paso la palabra. Mi esker guztioi. Te paso la palabra. Muy buenos días, Arola, por la introducción. La idea del webinario es más que nada de poder presentar de una manera muy simple toda la información que tiene que ver con nuestra institución, con de la Euroregión como tal y la convocatoria de proyecto. Haremos una presentación rápida y luego os daremos un tiempo para que podáis hacer todas las preguntas que queráis. Tenéis que saber que tenemos una herramienta en línea que os va a permitir hacer las preguntas. O sea que bueno, veremos las de Slido y luego responderemos a las de Slido. De todas maneras, hemos mandado un enlace para que os podáis conectar y hagáis las preguntas en Slido. Así que, bueno, la idea es en un primer momento explicaros un poco cuál es nuestra institución. Nosotros somos una agrupación europea de cooperación territorial que adopta la forma de una eurorregión. Nos constituimos en el año 2011 y los objetivos es de poder promover la cohesión y el desarrollo económico, social, medioambiental, cultural de nuestro espacio, y esto en distintos campos, ya lo he dicho, la cultura, etcétera, etcétera. Y trabajamos con valores como puede ser la cooperación, conocimiento mutuo, diversidad, adaptabilidad, resiliencia, igualdad de oportunidades. Es importante comentar que nuestra convocatoria de proyectos no es una convocatoria de proyectos europeos. Esto quiere decir que nuestros fondos vienen de los tres territorios, es decir, de Nueva Aquitania, del gobierno vasco, el gobierno vasco y del gobierno de Navarra. Son fondos regionales que dotan esta convocatoria de proyectos con 500.000 euros, con una dotación de 500.000 euros, perdonen. Para daros una idea de lo que es el territorio y que aborda los tres territorios que forman parte, estamos hablando de Nueva Aquitania, de Navarra y de Euskadi. Esto quiere decir que pues, pueden trabajar con socios que provengan de cualquiera de estas regiones. Para centrarnos en la convocatoria de proyectos como tal o como nuestro objetivo es desarrollar la cooperación y sobre todo las relaciones, generar relaciones a ambos lados de la frontera y para ello hemos elegido cinco grandes campos. La gestión innovadora de la eurorregión y ahí estamos trabajando en lo que son obstáculos transfronterizos, la comunicación, las grandes temáticas transversales. También estamos trabajando la gobernanza. Se trata de que todo el mundo se siente alrededor de una mesa y que por evitar dobleces, para evitar que estemos y que resolvamos el trabajo. También tenemos un eje que se articula en el ámbito del medio ambiente, turismo, transporte. Resumiendo, una eje 2 mucho más centrado en lo que es innovación y la innovación económica como tal
y que afecta a todo aquello que son universidades, innovación, sectores estratégicos, empleo, etcétera. Y tenemos una convocatoria de proyecto que abrimos, que publicamos en septiembre sobre esto, y luego la ciudadanía europea, que es la que es regional, que es todo lo que tiene que ver con juventud, deporte, multilingüismo, etcétera, y los grandes retos actuales. Y la idea es de conocerse mejor para poder cooperar, tal y como lo ha comentado Arola. También que tengo que decirles que todos estos documentos se les serán enviados tanto en francés como en castellano. Para abordar lo que es la convocatoria de proyectos, tal y como lo ha dicho Arola, es una convocatoria que publicamos todos los años con una dotación presupuestaria de 500.000 euros, lo que nos permite financiar proyectos de cooperación transfronteriza y euroregional en estos temas, en estos campos. Acompañamos aproximadamente 20 proyectos al año. Yo creo que está mucho mejor ver las cifras porque las cifras nos permiten tener una idea más concreta de proyectos financiados desde el año 2015 y que ahora representan casi 4 millones de euros de acompañamiento distribuidos directamente a los agentes del territorio, con 180 proyectos que hemos ido acompañando, casi 404 socios y 450 proyectos, perdón, 400, no, casi 404 proyectos presentados y 387 proyectos que hemos financiado. Es una convocatoria que genera mucho interés. Siempre recibimos muchísimos proyectos, lo que es un buen signo para el territorio. Tal y como ya lo hemos dicho, trabajamos, o sea, intentamos conocernos mejor para cooperar mejor, y lo que son las temáticas son las que aparece la cultura como en su sentido más amplio, es decir, que todos los aspectos de la cultura, todos aquellos que podríamos integrar en el formulario en línea, veréis que aparecen distintas subtemáticas como el arte de la calle, el cine, etcétera. O sea que bueno, hay muchos campos transversales. Otra temática centrada en la juventud, es decir, en todo lo que tiene que ver con la juventud en su sentido más amplio, y que muchas veces está ligada a la temática educación. También puede ser una educación muy amplia, no tiene por qué centrarse en un público escolar. El deporte, evidentemente, el multilingüismo nos lleva a promover los tres idiomas del territorio, además del idioma compartido que es el euskera, y los retos actuales, y es una temática que introdujimos hace 2 años, que ahora estamos definiendo, y bueno, y que nos permite trabajar todo lo que tiene que ver con la ciudadanía y que impacta en el territorio. Así que bueno, esta entrada nos permitiría financiar estos proyectos. Y para darles un ejemplo, en las últimas reuniones las dos últimas convocatorias pudimos trabajar proyectos ligados a la inclusión, a un dictado vocal en euskera para niños con problemas de audición. También acompañamos un proyecto que buscaba un mejor conocimiento y un mejor conocimiento en realidad ligado a los ríos. Así que son temáticas muy amplias, para poder trabajar absolutamente todos los campos citados. ¿Cuándo? Bueno, pues nuestra convocatoria de proyectos la publicamos el 7 de marzo y la mantendremos abiertas hasta el 30 de abril próximo. Aquellos que ya conocen la convocatoria de proyectos se darán cuenta que hemos publicado las fechas un poco antes, y más que nada lo hemos hecho pensando en el puente que tendremos a principios de mayo en la zona de Nueva Aquitania. Y por eso que hemos modificado las fechas, pero de todas maneras, en cuanto al periodo, el periodo es más amplio que el año pasado. La selección la haremos en julio y los proyectos, bueno, podrán ser financiados durante 12 meses a partir del momento de la comunicación. Es decir, que podréis empezar a trabajar a partir del mes de julio, y esto durante 12 meses. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que evidentemente necesitamos que haya en el partenariado un partenario de cada territorio. Esto quiere decir uno de Nueva Aquitania
Polonia, uno en Euskadi y otro que esté en espacio de Navarra. En realidad pueden participar cualquier tipo de actores, es decir, que sean asociaciones, instituciones, ayuntamientos, empresas privadas, em, cooperativas, todo tipo de institución. Durante el COVID integramos otra figura que hemos querido mantener y sobre todo para el campo de la cultura. Sabemos que los artistas muchas veces tienen un estatus que no es fácil y por eso decidimos que los autónomos también podrían participar en el proyecto, aunque no pueden ser jefes de fila. Alguien que sea autónomo puede entrar dentro de un consorcio. La subvención o la ayuda supone el 50% del proyecto hasta un límite de 30.000 euros. Esto quiere decir que si nos presentáis un proyecto de 10.000 euros, en ese caso os financiaremos la mitad, pero si nos presentáis un presupuesto más amplio, solamente llegaremos a 30.000 como tope. En un caso es la mitad del proyecto y en el otro caso hasta un tope de 30.000. Bueno, también exigimos una autofinanciación de un 20%, pero hay que saber que en ese 20% también aparecen todos los ingresos del proyecto si el proyecto genera ingresos. ¿Qué podéis, el 50% del coste total del proyecto o 20% de autofinanciación? Y 30%, el 30% restante, bueno, habrá que ir buscando a patrocinadores, habrá que buscar otro tipo de ayudas públicas y una de las especificidades de esta convocatoria es que el 30% que queda puede ser también aportado por los gobiernos, es decir, que nosotros en la Eurorregión podemos financiar como Eurorregión el 50% y el 30% restante se puede presentar a cualquier convocatoria de proyecto de los mismos gobiernos. En cuanto a los gastos elegibles, tenemos desplazamientos, servicios externos y también pequeñas infraestructuras que no sean consideradas como inversión, es decir, hasta 500 euros por unidad de compra. Y los costes que no entran es todo lo que es preparación del proyecto, todo lo que tiene que ver con los gastos generales, internet, el alquiler, etcétera, todo eso no entra. Los créditos, los préstamos bancarios, facturas entre socios, porque consideramos y decimos que nuestra convocatoria de proyectos es de cooperación transfronteriza, no es una convocatoria cultural para la juventud, no, es de cooperación transfronteriza. Así que nuestro objetivo es el de conseguir cada vez más relación entre los socios y un proyecto cada vez más integrado y construido para el territorio. Y es por eso que hacemos una diferenciación entre socios y proveedor de servicios. El socio se implicará desde la obtención, desde la redacción en el proyecto, mientras que un prestatario de servicios se le va a pedir, bueno, proporcionará un servicio externo y es por eso que hacemos la diferencia y es por eso que prohibimos la facturación entre socios, porque evidentemente un socio es un socio y un proveedor de servicios es un proveedor de servicios. Los impuestos indirectos, cuando no pueden ser recuperados, se pueden integrar cuando son superiores a 500 euros. En cuanto al documento, ven, todos los documentos están en la página de la Euroregión, los podéis descargar. Hay una ficha proyecto que hay que rellenar en los 3 idiomas de trabajo de la Euroregión. Es una ficha proyecto que es relativamente reducida, que bueno, son 5 páginas, es bastante corta y que pretende llegar a lo que es a que nos centremos en el proyecto, es decir, que se responda a las preguntas que se hacen para que los instructores, todos los instructores tengan el nivel de información y que sea concreto. Hay que saber que los instructores leen muchos proyectos, así que bueno, recibimos cada año unos 50, seleccionamos como 20, son
instructores que trabajan mucho, algunos yo sé que están conectados, así que quiero darles las gracias, hacen un trabajo fantástico. El objetivo es que seáis lo más reducido, que seáis lo más concreto posibles. Por eso hemos puesto esta ficha. Hay muchos cuadros porque, y además está limitado en cuanto al número de palabras porque queremos que la presentación que hagáis del proyecto sea lo más concreta y directa posible. Y es el único documento que hay que rellenar en los tres idiomas de la Euroregión por una razón, y es que cada territorio instruye proyectos y cada territorio lo quiere hacer en el idioma en el que se siente más cómodo. En cuanto al plan de financiación, es un Excel que se rellena de manera automática, casi casi, y que hay que rellenar. Hay un Excel, tiene que ser firmado. Además, tenemos un acta de compromiso, que es un documento jurídico-administrativo y que liga el partenariado, permite la generación del consorcio y que os permite comprometernos los unos con relación a los otros. Y luego una serie de certificados al honor. Es el consorcio, puede enviarnos hasta cinco certificados, no hace, y tiene que ver con la no recuperación del IVA y con las ayudas de mínimos. En regla general, si nunca habéis oído hablar de ayuda de mínimos, es que nos afectan. De manera general, la ayuda de mínimos es algo que se instauró a través de un reglamento por la Comisión Europea para evitar o facilitar la libre competencia y evitar la competencia desleal entre distintas empresas que pudieran tener fondos europeos, nacionales, europeos, etcétera, otros fondos. Pero si nadie os ha hablado nunca de esta línea, en ese caso es que nos afecta. En cuanto a la ficha de proyectos, la podría presentar al final. ¿Cómo se realiza la instrucción? Hay que saber que nosotros recibimos los proyectos, el equipo técnico recibe todo, comprobamos la elegibilidad, es ver si respetáis todas las condiciones, si habéis entregado los documentos, si habéis añadido documentos, etcétera. Y una vez que ya hemos verificado, los enviamos a los tres gobiernos para que se encarguen de la instrucción. Un proyecto cultural, por ejemplo, irá al Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra, del Gobierno vasco y al Servicio de Cultura de la región Nueva Aquitania y será evaluado por tres instructores. Esto es importante porque todos los proyectos seleccionados han pasado por la triple instrucción de los tres gobiernos. La instrucción se hace en dos etapas. En un primer momento tenemos una instrucción realizada en cuanto a la dimensión de la euroregional, así que evaluamos si se trata de un proyecto eurofronterizo o no, si podrían transfronterizo o no. Hay algunos proyectos que no tienen valor transfronterizo o que no tienen valor euroregional y que se podrían realizar con otros agentes. Así que bueno, esto es lo que evaluamos. Evaluamos si realmente se trata de un proyecto euroregional y qué aporta. Una vez que se ha hecho esta evaluación, algunos de estos proyectos no pasan esta primera etapa. Para que os deis cuenta, el año pasado de los 50 proyectos que recibimos, entre 10 y 15 no pasaron la instrucción o esta primera etapa. Así que los proyectos que no pasan esta primera etapa no siguen, se eliminan o se descartan. Y una vez que los proyectos han pasado esta primera etapa, pasamos a la evaluación sectorial. Esta evaluación permite evaluar la pertinencia del partenariado, de la temática, de los objetivos, del plan de acción y todo lo que tiene que ver con la comunicación y difusión. Este año ha habido grandes campos y es que la parte de comunicación ha sido incluida en el plan de acción. Se trata de decir, cuando rellenéis la ficha, qué tipo de acción de comunicación vais a realizar con relación a la euroregión para promover el proyecto y cómo vais a garantizar que la euroregión sea una instancia visible en la acción de comunicación. Vamos, vamos a ver las novedades de este año, habida cuenta de que tenemos tres grandes novedades este año.
A partir del año 2024 solamente podremos financiar tres ediciones de un mismo proyecto, es decir, que aquellas personas con los mismos objetivos, con los mismos socios, solamente podrán contar con una subvención máxima de tres ediciones. No se podrán financiar más allá de las tres ediciones. También incluimos la acción de comunicación, la hemos incluido directamente en el plan de acción. Esto quiere decir que la comunicación es obligatoria en el proyecto y bueno, queremos saber cómo se integra esta acción de comunicación o cómo integráis la euroregión en la euroregión, cómo los vais a integrar. Sobre todo con la idea de acompañaros y de ayudaros lo máximo posible en todas las etapas del proyecto. En julio pasado publicamos una guía para todos los socios de los proyectos. Es una guía que os presentaré. La idea es es que son 24 páginas, es una guía muy reducida, con muchas imágenes, que muy poco, que en 24 páginas tengáis las respuestas a todas las preguntas que os vais, que vais haciendo. Hay una etapa sobre preparación, creación del consorcio, hay una parte de cómo se rellenan los documentos, otra sobre cómo hacemos la ejecución y luego también hay otra parte sobre la justificación. Para explicaros de por qué hemos redactado, lo que hicimos fue recoger todas las preguntas que nos realizasteis en los últimos años, tanto en los que nos mandabais por mail, en este tipo de reuniones, etcétera. Y bueno, hemos redactado un documento lúdico que dé respuesta a todo. Si sois una asociación y tenéis una pregunta que os parece tonta, no hay ninguna pregunta tonta, bueno, pues la reunión, la pregunta está ahí. O sois una instancia y tenéis una pregunta más concreta, bueno, pues la idea es que podamos responder absolutamente a todas las preguntas que os planteáis. Y en cuanto al formato, hemos querido que sea con mucha ilustración porque bueno, recibimos un documento de la Unión Europea para otro tipo de fondo y bueno, era un documento de 500 páginas con mucha información, pero ninguna respuesta a nuestras preguntas. Entonces, bueno, lo que pretendemos es hacer otra cosa, es decir, no quedarnos con estos modelos y redactar algo que sea fácil de consultar. Os lo voy a enseñar. No. Hop, je vais vous partager Voy a compartir l'écran la pantalla pour vous montrer aussi également où il se trouve ce sobre todo para que veáis dónde está colgado el Euroregión. Esta es nuestra página web. Está entre los artículos ligados a la convocatoria de proyecto, pero también lo vais a encontrar en la parte de recursos. Creo que lo hemos colgado ahí. Si vais a la parte de recursos y en recursos encontraréis la guía. Evidentemente lo tenéis en los tres idiomas de trabajo, es decir, en francés, en castellano y en euskera. Et donc, le document, c'est El vraiment documento es un documento corto con muchísima ilustración y bueno, donde tenemos todas las distintas etapas, ejecutar, justificar, presentar, rellenar, etcétera. En cada una de las etapas os vais a encontrar con una explicación. comme vous le savez, on a deux appels à projets. Sabéis que tenemos dos convocatorias de proyectos, hay muchos indicadores muy cercanos, así que hemos intentado centralizar toda la información. También ahí aparecen las temáticas que sí que son financiables, los importes, las duraciones, cómo se rellena cada uno de los documentos y con qué hay que tener cuidado cada vez que estamos rellenando documentos, cómo han sido redactados y cómo responder respetando las exigencias de la región. Y luego hay una parte en cuanto a ejecución del proyecto, criterios de evaluación, también hay otra parte, calendarios
una parte en cuanto a la ejecución del proyecto. Veis que hemos hecho una guía de buenas prácticas en el campo de la comunicación y también quería mostraros que hemos incluido una parte en cuanto a la parte de gastos, gastos que podemos subvencionar y gastos que no, y que podemos, que se puede financiar. Todo lo que entra y lo que no entra en los gastos. Nos parecía importante humanizar la cooperación, la convocatoria de proyectos, así que bueno, de todas maneras, si tenéis alguna pregunta, podéis o escribirme a mí o podéis escribir a Olivia. En cuanto a la segunda convocatoria de proyectos, es de responsabilidad de Leire. Sé que es Leire la que podrá contestaros. También quería mostraros dónde están colgados la documentación. La página está en los tres idiomas de trabajo de la Euroregión. En la parte de los proyectos, ahí os vais a encontrar con la parte de la ciudadanía euroregional y ahí aparecen los distintos ejes. También tenéis un enlace para descargar los documentos, la guía y cuando ya lo tenéis, también tenéis un enlace para poder presentar el proyecto en línea. Creo que no se me ha olvidado nada. No, creo, creo que no se me ha olvidado nada. Bueno, ahora yo creo que lo más interesante es que podáis plantear las preguntas, dudas, etcétera. Voy a compartir un enlace Slido. Slido es una aplicación, una, una aplicación que permite, no tenéis más que escanear el código QR que va a aparecer aquí. Estáis viendo mi pantalla. Lo que hacéis es escanear el código QR y a partir de ahí podéis empezar a hacer preguntas. Paso a la etapa siguiente. Bueno, podéis o vais a la plataforma Slido, integráis el código y a partir de ahí podréis hacer vuestras preguntas. Y que daremos respuestas en la idioma en la que mandáis preguntas. Sachant aussi qu'on conseille très fortement, et je le dis pendant que je Que vois que... saber, bueno, veo que hay gente que está escribiendo. Es muy interesante que vengáis a a presentarnos el proyecto. Así que pedir cita conmigo o con Olivia. Estamos ahí para acompañaros, para ayudaros en toda esta etapa. No hay ninguna pregunta tonta. Venir, presentarnos el proyecto. Es verdad que en ocasiones los proyectos no están lo suficientemente maduros para ser seleccionados y bueno, en estos casos os lo decimos. Estamos aquí para acompañaros, estamos aquí para ayudaros. En todos los casos son partenariados. Sí, tienen que tener a mínima un socio en cada territorio. Un socio en el territorio de la región Nouvelle-Aquitaine, un socio en el territorio de Euskadi y un socio en el territorio de Navarra. Porque nos parece súper importante, como lo sabéis, los fondos provienen de los tres gobiernos. Entonces, es muy importante también que los socios, de tener socios en cada territorio. Y todos tienen que ser socios con presupuesto. Aquí no pidemos que el presupuesto sea igual entre los tres socios, pero sí pidemos que haya una repartición equitaria entre los varios socios.
Et je reprends Marie si tu veux. On peut bien avoir deux associations et un auto-entrepreneur, oui, sauf si, sauf que Podemos tener, tenemos dos asociaciones auto-entrepreneurs, sí. Así que, aunque hay que saber que estas figuras francesas no pueden ser jefes de fila. Los proyectos, como estamos trabajando con la figura de jefe de fila, así que uno de los socios tiene que ser jefe de fila. Y cualquier documento que tengamos que firmar lo firmaremos con el jefe de fila. Es decir, el convenio lo firmaremos entre nosotros y el jefe de fila y la ayuda se dará al jefe de fila y es el jefe de fila el que tendrá que repartir la subvención en función de los gastos de los distintos socios. Por el momento no. Dentro poco queremos hacer una, pero mientras tanto nosotros podemos hacer este matchmaker entre las asociaciones. Entonces, si tenéis una idea de proyecto y que no tenéis los socios, podéis venir a presentarnos. Nosotros tenemos una lista de los socios que ya han tenido financiación y que ya son interesados en cooperar de manera transfronteriza. Nosotros podemos hacer este matchmaker, pero dentro... y no, simplemente para añadir que también veo que alguna colega de acción exterior de los gobiernos está conectada, que siempre tenemos también la ayuda de nuestros servicios de los gobiernos para, pues si desde la Euroregión no tenemos identificado algún socio, que nos puedan ayudar en esa identificación de socios en los territorios. Egunon, mila esker zuen aurkezpenagatik, elkarte tipiek, parlamentarik gabekoek autofinantzamenduan bolondresgoa balorizatzen aldute, mila esker zuen erantzunengatik. Hori bai, erantzun dute euskaraz eta gero itzulpen tipi bat egin dut frantsesera, hori bai zuen lojaldean posible bada. Hau da, iparaldean eta Akitania berrian oroak, bolondresgoaren valorizazioa legalki onartua da. Hau da, ekonomikoki egin daiteke eta beraz egin dezakezue. Gauza da, egin behar dela beti zuen lujaldean onartua dena. Ez bada onartua zuen lujaldean bolondresgoaren valorizazioa, beraz ezingo duzue egin bolondresgoaren valorizazio baina bai sar daitezke bereziki pertsonal gastuetan. Je disais juste que une question sur la valorisation du En bénéfice. cuanto a la valorización de los voluntarios, es posible poder recurrir a voluntarios siempre y cuando en los territorios está autorizado y la legislación lo plantea. Y en ese caso, si hay algún tipo de gasto, entrará en gastos de personal. ¿Cómo podríamos repartir la subvención entre los socios si no podemos facturarnos? Es un poco lo que ha explicado María al principio. El presupuesto se presenta entre todos los socios, es decir, que cada uno de los socios tendrá una parte del presupuesto. Nosotros la subvención se la entregaremos al jefe de fila, pero habida cuenta de que cada socio tendrá su propio presupuesto, es el jefe de fila el que tendrá que repartir. Es decir, que no hay facturación entre estructuras, entre socios, no, hay un presupuesto compartido. Julio 25, correcto. Sí, en principio sí, pero saber también que tenemos una cierta flexibilidad a la hora de empezar el proyecto. Entonces, si por ejemplo nos digáis que cuando el proyecto está seleccionado tenemos una reunión conjunta y podemos decidir si podemos decir entre los socios y la Euroregión si preferéis empezar a septiembre 24, será posible de hacer septiembre 24, septiembre 25. Es más o menos flexible. Antes no podremos, pero después podemos un poco jugar con esta fecha si necesitáis. Y saber también que después tenemos la posibilidad de hacer enmiendas a los convenios para, si por ejemplo no habéis acabado el proyecto al final de la fecha, podemos hacer enmienda al convenio para prolongar un poco esta fecha de fin de proyecto.
Donc, les projets déjà partiellement financés par des fonds POCTEFA Interreg sont-ils éligibles au Los financement européen? proyectos ya financiados por Portefa son, se pueden, pueden ser financiados por la región. Bueno, hay que tener cuidado con la doble financiación de un proyecto. No podemos financiar doblemente los proyectos con fondos públicos. Y este proyecto no debería de permitir autofinanciar un Portefa. Si en el marco del Portefa tenéis que hacer acciones concretas a escala euroregional o en el territorio que puedan, que entren dentro de lo que es nuestra convocatoria de proyectos. En ese caso lo podréis hacer, pero hay que tener mucho cuidado con la doble financiación. Así que yo os propongo que vengáis, que nos expliquéis la situación del proyecto y que veamos entre los si lo podemos financiar o no. Es lo que estamos observando desde el año 2015, proyectos que ya han tenido un Interreg por TEFA y que ya han sido seleccionados, es porque, bueno, si se les seleccionó es porque presentaron acciones nuevas. Hogeita hamar mila euroko muga aurrekontu osoarena edo diru laguntzarena, ez diru laguntzarena. Hau da, hogeita hamar mila euroko muga izango da gure diru laguntzarena, gero, ba, 150 izan daitekenez, ba, proiektua izango litzateke 60.000 eurotik gora, hau da, gero, ba, aurrekontu totala izan daiteke nahi duzuena, baina gure diru laguntzarena 30.000 eurokoa. Preguntaban por el Donc, límite. la question était sur le plafond. Si les 30 000 étaient le plafond de toute de la subvention ou du budget, c'est la subvention. Et il faut que vous sachiez que, en fait, il faut que vous sachiez que nous ne finançons que le 50% total du projet. Donc, on ne peut pas aller au-delà. Alors, il faut que vous présentiez un budget qui a un sens et qui, par exemple, je pense aux projets audiovisuels. Il y a, on reçoit des budgets à des millions d'euros. Donc, il faut que vous sachiez que vous regardiez un peu notre marge de manœuvre. À quoi bon nous présenter tout le projet alors que nous ne finançons que 30 000 euros? Alors, vous pouvez aussi présenter par étapes le projet audiovisuel, donc présenter ou vous concentrer sur la diffusion. Et de cette manière-là, vous n'êtes pas obligé de nous présenter tout le financement et tout le projet. Il faut que vous sachiez qu'au moment de justifier, il faut que vous justifiez la totalité du projet. C'est-à-dire, vous ne justifiez pas uniquement la subvention. Non, il faut que vous justifiez le coût total du projet. Et si vous ne pouvez pas justifier la totalité du projet, dans ces cas-là, il va falloir, on sera dans l'obligation de réduire l'aide. Et c'est pour cela qu'il faut le réfléchir et l'envisager d'emblée. Si vous avez d'autres questions. No sé si tenéis más preguntas. Bueno, deciros que hemos renovado la sede este año, el año pasado, entre el año pasado y este año, y ahora mismo contamos con salas de reuniones que están a vuestra disposición si necesitáis un sitio para preparar el proyecto, para encontraros. Bueno, pues tenemos una serie de salas. No tenéis más que avisarnos con un poquitito de tiempo y para que, bueno, para que os las reservemos, para que no se las demos a otra persona. No obtengáis doble financiación en ese sentido. Es que para ese proyecto POCTEFA, que entiendo que ya habéis presentado, que tenéis un presupuesto acordado y que tenéis más o menos previsto ese presupuesto, que si presentáis una parte de ese proyecto a la Euroregión no coincida con la parte que se va a financiar por parte de POCTEFA. Es decir, que acciones, pues me invento en un proyecto de juventud, que hay una acción de encuentro de jóvenes en un sitio, pues que no se financie ese encuentro doblemente, tanto por POCTEFA como por nuestra parte, por ejemplo. Hay una pregunta en el chat en relación con la continuación de los proyectos hasta
3 ediciones, la continuidad puede ser la repetición del mismo proyecto o debe contener novedades. Debe contener novedades, es decir, que si tenemos un proyecto que se presenta el primer año, ¿vale? Y el segundo año tendrá que tener novedades o en el partenariado, es decir, añadir socios o cambiar socios, o en acciones, añadir acciones, o en el territorio que implica. Es decir, por ejemplo, un proyecto de juventud. El primer año trabajamos únicamente con jóvenes de Vera, Sara y Lesaca. El segundo año tendremos que trabajar con los jóvenes de Pamplona, Dax y Bilbao, por ejemplo. Eso, territorio. Entonces, cada vez que un proyecto se presenta de nuevo, tiene que tener cambios o en territorio o en acciones o en el partenariado. Y eso También, máximo 3 años. también entendemos que cuando un proyecto se vuelve a presentar es porque ya se ha conseguido algo en esa primera fase del proyecto. Entonces sería como una segunda fase. Iríamos a un poco algo diferente o a siguientes fases de un proyecto sabiendo que se ha conseguido, entre comillas, algo en esa primera fase. Eso. Y es por eso que es muy importante que cada versión o cada fase tenga resultados propios y acciones propias. Es decir, no se puede presentar un año la preparación de no sé qué y el segundo año el evento de no sé qué. No, hay que hacer en cada año una acción particular. Pero para el 30% restante puede aplicar a otra financiación. Esta tiene que estar confirmada o al momento de presentar en el proyecto. Tenéis que financiar 100% de vuestros proyectos que Y presentáis. esto viene por la pregunta de Poctefa todavía. Entiendo que entonces el proyecto no lo habéis presentado todavía. Si todavía, si dices que esta tiene que estar confirmada al momento de presentar el proyecto. Aquí la cosa es que esta convocatoria no tiene, o sea, no sea una manera de autofinanciar un proyecto Poctefa. O sea, realmente que no sea ese mecanismo para autofinanciar un proyecto Poctefa. Que ese proyecto que habéis pensado tiene cabida en esta convocatoria y consideráis que puede estar en esta convocatoria, perfecto, venir a presentándoslo y lo vemos. Pero hay que tener cuidado de eso de que, porque luego también muchas veces los propios instructores a veces son los mismos, tanto en Poctefa como en Euroregión. Entonces, pueden ver el mismo proyecto y decir, ¿por qué está presentado en los dos? Esto que están pidiendo, o sea, está sirviendo como para tener la financiación para presentar la Poctefa. Entonces, es un poco preveniros en ese sentido de que hay que tener cuidado en ese sentido. Evidentemente, si consideráis que el proyecto entra perfectamente en nuestra convocatoria y además en el Poctefa, perfecto, venís, lo trabajamos juntos y lo vemos, pero hay que tener un poco de cuidado en ese sentido. Y la financiación a la hora de presentar el proyecto no tiene por qué estar confirmada a la hora de presentar el proyecto, ¿eh? En nuestro caso, de la convocatoria. Luego sí que lo evidente sí que es que como hay que justificar el total del proyecto del presupuesto presentado, si no obtenéis la totalidad del presupuesto, habría que buscarlo de alguna manera, autofinanciarlo de alguna manera, y si no, como dice Maggie, en el caso de que se justifique menos de lo que se presentó a nivel global, se prorratearía la subvención. No sé si hay más preguntas. Si no hay, vamos a dejar unos 30. Alguien está escribiendo. Entonces, aquí propongo que podéis poner vuestra nota de satisfacción general sobre este webinar, si os ha servido mucho, un poco o nada.
eso, un poco para evaluarlo, para valorarlo y para ver si repetimos el año que viene o necesitamos repetir en esta cosa. Y espero todas vuestras respuestas. Maggie, igual pon otra vez tu contacto, tu email y teléfono por si acaso, eh, para que, para que todo el mundo lo tenga a mano. Y en cualquier caso, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y también pongo el QR para conectarnos a nuestras redes o a nuestra web, sabiendo que un montón de información lo damos o en la web o en redes sociales. Entonces, aquí tenéis mis contactos, email y teléfono. Intento siempre contestar, es que sois muchos, pero Última pregunta, Maggie. Si presentamos un total de 20.000 euros de presupuesto, ¿tenemos que justificar la totalidad o se prorratea? No, sí. Sea cual sea el presupuesto del proyecto que se presente ahora a la hora de la convocatoria de proyectos, si ese proyecto está seleccionado, cuando se firma el convenio, se firma con esa totalidad de presupuesto. Si luego al llegar a cabo el proyecto no llegáis a gastar ese presupuesto, entonces es cuando se prorratearía la subvención. Es decir, si habéis presentado un presupuesto total de 20.000 euros y habéis pedido una subvención de 10.000 y a la hora de hacer el proyecto nos justificáis 17.500 porque no habéis gastado la totalidad, entonces se prorratearía esa ayuda de 10.000 euros para que fuera a altura de esos 17.500. Esa es un poco la idea. Ya está, Maggie, márcala. entonces agradeceros de vuestra presencia hoy. Mil esker niri etortzeagatik, edo zerrentzat nauzue eta baduzue Olivia edo ni hor gira erantzuteko. Muchas gracias a todos y a todas y nos vemos muy pronto. Eskerrik asko guztioi.